Muy buenos días, mi compañera Jessica Orieta y su servidora Mónica Huerta. Les hablaremos sobre la producción de anticuerpos monoclonales murinos utilizando ratones ingénicos. Como contenido tenemos la selección de antígenos, la vía de inoculación, la obtención de linfocitos y células plasmáticas, profundizándonos en la generación y selección de hibridomas en los medios de cultivo y sus cuidados. Y por último les hablaremos sobre la caracterización del anticuerpo monoclonal. Como introducción, sabemos que los seres humanos y los animales producen anticuerpos con capacidad de reconocer una amplia variedad de determinantes antígenos o epítopes. Estos anticuerpos confieren protección contra agentes infecciosos. En las últimas décadas, los anticuerpos también pasaron a desempeñar un papel terapéutico. Los anticuerpos que se sintetizaban contra un antígeno en particular se denominan anticuerpos monoclonales, una clase muy específica producida por clones de una célula híbrida que se prepara experimentalmente mediante la fusión de linfocitos B con una célula tumoral. En los estudios en cáncer se utilizaron estos anticuerpos unidos a material radioactivo, drogas y células killer inmunológicas. Cuando se inyectan en el paciente, estas células destruyen a las que expresan el antígeno en cuestión. Asimismo, los anticuerpos se consideran agentes que modifican la respuesta biológica. Para la creación de un hibridoma inmortal es necesario utilizar animales. Los anticuerpos son moléculas que están formadas por cuatro cadenas, dos ligeras y dos pesadas, cada una de ellas idénticas, unidas por puentes disulfuro que forman una estructura espacial similar a la de una Y. Los anticuerpos tienen dos funciones fundamentales. La primera, de reconocimiento y unión a antígenos, que se lleva a cabo mediante los extremos aminoterminales de las cadenas, y una función efectora, realizada por el extremo carboxiterminal de las cadenas pesadas. La figura es una estructura de una molécula de la inmunoglobulina. Las cadenas pesadas aparecen en negro y las ligeras en color gris. Las abreviaturas CH son los dominios de la región constante de la cadena pesada. CL es el dominio constante de la cadena ligera. COOH es el extremo carboxiterminal y la región FAB y FC son fragmentos resultantes de las proteínas. La abreviatura NH es el extremo aminoterminal. VH es el dominio variable de la cadena pesada. VL es el dominio variable de la cadena ligera. Y la línea punteada ejemplifica los puentes disulfuro. Bueno, continuamos con los anticuerpos monoclonales, pues estos son glicoproteínas especializadas que forman parte del sistema inmune y son producidos por las células B que cuentan con la capacidad de reconocer un solo antígeno o epítope concreto. Los anticuerpos monoclonales se descubrieron en la primera mitad de los años 70 por Milstein y Kohler en el Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge. Estos autores investigaron mecanismos moleculares de la generación de anticuerpos y necesitaban producir una célula B inmortal para analizar las mutaciones de los genes de las inmunoglobulinas. Para ello fusionaron una línea de células de mieloma murino sensible a ciertos fármacos con células de vasos de un animal inmunizado. Mediante este procedimiento consiguieron seleccionar solamente las células híbridas y los clones en especificidad conocida. Las células tumorales de mieloma de ratón procedían todas ellas de una línea creada por Michael Potter en los años 70 denominada MOPC21, deficientes de enzimas claves para la síntesis de oligonucleótidos por la vía de rescate. El agente fusionante inicial era el virus Sendai, pero pronto se sustituyó por polietilenglicol. En las células B provenían
Estos provenían de ganglios linfáticos o del vaso de ratones inmunizados repetida y eficazmente con el antígeno deseado. Estas células se cultivan con las de mieloma y el agente fusionante en el medio de cultivo de composición especial HAT, que no permite la supervivencia de las de mieloma no hibridadas. Los linfocitos B no fusionados morían y también quedaban las células fusionadas. Los hibridomas creados pueden conservarse indefinidamente en dimetilsulfóxido y los anticuerpos monoclonales se purifican a partir de los sobrenadantes. Los tipos de anticuerpos monoclonales se clasifican según su origen y estructura, de acuerdo en los siguientes: murinos, que son los provenientes de ratón; los quiméricos, en los que una porción de la proteína es humana y la otra de una especie diferente; y también están los humanizados, en los que casi toda la molécula es humana y solo pequeños fragmentos de la secuencia de aminoácidos proviene de otra especie, o bien son enteramente humanos. En la siguiente tabla se muestran los anticuerpos monoclonales clasificados por su estructura, que se comercializan bajo el nombre que reciben de acuerdo a su tipo. Como se puede observar, en los anticuerpos monoclonales murinos solo hay uno, el ibritumumab, lo cual nos lleva a la producción de anticuerpos monoclonales, específicamente a la selección de anticuerpos. Este es el primer paso para conseguir los anticuerpos y consiste en obtener los clones de linfocitos B específicos para el antígeno de interés. Se une específicamente al antígeno CD20 localizado en la superficie de los linfocitos B, y una vez obtenidos, se va a hacer una suspensión del antígeno para inmunizar al ratón. La vía de administración para inmunizar a los ratones es vía intraperitoneal, con la suspensión de los antígenos de interés, y es necesario realizar múltiples inmunizaciones a intervalos de una semana para obtener buenos resultados. Para la obtención de linfocitos B y células plasmáticas, se le extrae sangre al ratón después de ser inmunizados para ver la presencia de anticuerpos que nos interesan. Y si encontramos en la mezcla el anticuerpo de interés, se extrae el vaso del ratón y de ahí obtendremos muchos linfocitos B que se pondrán en un cultivo selectivo llamado HAT. Entre los linfocitos B están los clones específicos para los epítopos del antígeno con el que inmunizamos al ratón y que aporta la memoria inmune. También se añade al cultivo una célula tumoral de ratón llamadas células de mieloma, deficientes en la enzima hipoxantina guanina fosforibosil transferasa, que aporta su capacidad de división ilimitada, es decir, su inmortalidad. Después se añade al medio de cultivo polietilenglicol, que en presencia de esta sustancia algunos clones B se fusionarán con las células de mieloma, y estas células híbridas, llamadas hibridomas, conservarán la inmortalidad del mieloma y la capacidad de sintetizar inmunoglobulinas del linfocito T. Con el paso de las horas, los linfocitos B que no se fusionaron no pueden sobrevivir y van muriendo. Al añadir al medio de cultivo HAT, que es la hipoxantina aminopterina y timidina, las células de mieloma mueren por no tener la enzima adecuada para procesarlo. Solo sobrevivirán los hibridomas que tienen dicha enzima con esta capacidad. Los hibridomas que sobrevivieron al acondicionamiento se ponen en cultivo mediante la técnica de dilución límite, donde se añade una célula por pocillo, y de este modo nos aseguramos que todas las células que se generen por proliferación provengan del mismo clon. En los pocillos donde haya crecimiento clonal, se estará liberando al medio el anticuerpo monoclonal, y pasadas unas semanas de cultivo hay que estudiar en qué pocillos han crecido los clones específicos para nuestro antígeno. Para ello se toma sobrenadante de los cultivos que contienen los anticuerpos y se pasan a una nueva placa. A continuación, dicho sobrenadante se pone en contacto con el antígeno con el que inmunizamos al ratón. En los pocillos donde haya anticuerpos que reaccionan con los antígenos, tendremos anticuerpos monoclonales de interés. Ahora identificadas las reacciones positivas, hay que crecerlos de modo masivo para obtener grandes cantidades de anticuerpos y poderlos usar para diagnóstico, investigación o terapia.
Este crecimiento puede hacerse en frascos de cultivo, aumentando por duplicaciones sucesivas el número de células y por tanto se obtienen muchísimas células B productoras de grandes cantidades de anticuerpo que se podrá utilizar para la técnica. Una alternativa es reinyectar los hibridomas en los ratones y luego de una semana en el líquido acítico se puede obtener una elevadísima concentración del anticuerpo de interés. Bueno, pues esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención y les dejamos nuestra bibliografía consultada.